¿qué es lo que está ocurriendo? Tengo aquí en mis apuntes que primero hay congresistas como el señor Burga que pretenden que este reglamento se apruebe hoy. Eso podría sonar que lo quieren hacer al caballazo. Segundo, que la calificación será pública, pero solo de los resultados. ¿Qué pasa con la publicación de la calificación individual que hará cada congresista? ¿No era un proceso? A las 6 de la tarde para una reunión de la comisión y nos dimos con la sorpresa, nos convocaron para continuar con el trabajo de incorporación al reglamento de los aportes hechos por las instituciones que habían opinado y por las personalidades. Y en realidad nos encontramos que había la voluntad ya de votar el anteproyecto de reglamento, se leyó el mismo y se puso al voto. Entonces, por supuesto, llamamos la atención del hecho de que veníamos a discutir, habían estado avanzando con los ajustes al reglamento a nivel de asesores y de Secretaría Técnica, y ahora pasaba ya a la comisión especial donde teníamos que abordar los temas que no habían podido ser abordados a nivel de Secretaría Técnica y asesores. Pero había la voluntad de votar y finalmente a las 9 de la noche, un poco más después de las 9 de la noche, se votó sin mayor deliberación. Ocurre que incluso la documentación que nos hicieron llegar con el reglamento llegó tarde. El reglamento del Congreso dice que por lo menos con 24 horas de anticipación no se respetó el reglamento, o sea, acá se han apurado los trámites y hoy día en el Congreso recién se ha difundido entre los miembros de la comisión la versión final casi a la 1 de la tarde. Y se ha colgado en la web del Congreso un poco después. Entonces, la mayoría de congresistas todavía no tienen o han recibido no la lo han copia leído. Que se va a votar. No lo han leído, son varias páginas, se ha avanzado bastante, pero no es la forma de concluir un trabajo que iba por buen camino, ¿no? Ahora, y obviamente uno se pregunta cuál es la razón del apuro. Ciertamente, porque ya se venía diciendo semanas atrás que aprobar en condiciones poco informadas, poco pausadas, porque no se han tomado en cuenta, hasta lo que tengo entendido, confírmeme usted, las recomendaciones de Servir, las recomendaciones de Contraloría, entre otros. Pretender aprobar el reglamento para elegir magistrados del TC podría ser una forma de ir todo al caballazo, ir todo rápido y tener magistrados a la medida de ciertos sectores en el Congreso de la República. Era la hipótesis que se elucubraba semanas atrás. ¿Hoy esto se estaría confirmando o es todavía prematuro decir ello? Mira, me sorprende lo ocurrido ayer, te he dado algunas de las razones. Hoy día ocurre lo mismo. Se entregan los documentos tarde, pero hay la voluntad de tomar una decisión de cualquier manera. Nosotros habíamos establecido una metodología por la cual primero vimos la recomendación con la Defensoría del Pueblo, la Junta Nacional de Justicia y con Servir. Pero eso no se ha hecho. Ya olvídate de las organizaciones no gubernamentales. Esa era la metodología que habíamos acordado adoptar. No sé qué ha pasado, que se ha decidido abandonar esa metodología que estaba muy bien y que era lo que correspondía, porque si tú haces una convocatoria pública para que te hagan llegar opiniones y sugerencias, lo menos que puedes hacer es atender cada una de ellas, incorporarlas y dar una razón por la cual no incorporas otra. Pero ese proceso ha sido dejado de lado y hay cosas pendientes como las que tú señalas. En el caso de la Contraloría, por ejemplo, y las declaraciones de ingresos, bienes y rentas, y que sea un informe sobre cada una de ellas para saber si después de corroborarlas se ajustan o no a la verdad. Y entonces la Contraloría ha dicho, para esto yo necesito 20 días hábiles. La propuesta de reglamento incluía 15. Ayer decidió bajarse la cifra a 8 días hábiles para no perder tiempo con la Contraloría. Por supuesto, el Contralor ha enviado una carta hoy día diciendo, oye, estábamos en 15, yo le había pedido 20 y me ponen 8, cuando son ustedes los que me están invitando a participar en este proceso. Yo les digo cuáles son,
digamos, mis condiciones de tiempo para poder hacer bien la corroboración y ustedes sin escucharme me la bajan. De acuerdo. Entonces ahora se está discutiendo eso y hay la voluntad de subir a 10 días. Entonces hay un apuro muy grande de cortar los plazos para que el proceso no dure mucho, con el propósito de tener un tribunal constitucional lo antes posible, un nuevo tribunal constitucional lo antes posible, ¿no? Pero por y eso, algunos congresistas ayer han sido muy claros en señalar que quieren un tribunal que no esté al servicio de los grandes grupos económicos, sino al servicio del pueblo. Claro. Entonces, ahí el Congreso empieza a alejarse de la responsabilidad de nombrar adecuadamente un tribunal constitucional independiente, que es, todos tenemos derecho a tener un tribunal constitucional independiente, integrado por personas íntegras y capaces. Y el objetivo pasa a ser político. Tú quieres un tribunal constitucional determinado que responda, ¿no es cierto?, al tipo de intereses políticos que tú tienes. Y ahí el Congreso se está alejando de su responsabilidad, porque si bien el nombramiento del Tribunal Constitucional es en sede política, tienen que haber criterios de acuerdo. Permítame preguntarle, congresista Costa, permítame preguntarle si es que usted, que está en este momento, en estos precisos instantes, en el debate, en el Pleno del Congreso, estamos viendo la señal en directo en este momento desde el Pleno del Congreso, desde el hemiciclo, algunos congresistas están, otros están en virtual, pero usted considera, percibe, observa que existe el número de bancadas suficientes como para aprobar este reglamento hoy. Yo creo que sí, porque ayer fue la prueba de fuego y hubo una mayoría de votos holgada, ¿no?, a favor de aprobar el reglamento, abandonando, como digo, la metodología de trabajo adoptada, con el argumento de que ya no podíamos perder más tiempo, que habían pasado 50 días desde que se había constituido la comisión especial y no nos podíamos dar el lujo de perder más tiempo en el nombramiento del Tribunal Constitucional, aunque hubieran preguntas que no podíamos responder y aunque hubieran críticas al reglamento que no habíamos atendido. Por ejemplo, el reglamento establece que la evaluación de la trayectoria profesional se hace en base a documentos que presentan los candidatos. Y mientras más años de profesor, de docente o magistrado tienes, más puntaje tienes. Y no hay una evaluación cualitativa de tu desempeño como magistrado, docente o abogado. O sea, este es un problema que tenemos que resolver, porque de lo contrario vamos a tener... César Inostroza, por ejemplo... César Inostroza, por ejemplo, podría fácilmente calificar de acuerdo a cómo está la valla planteada hasta el momento en este reglamento. Claro, porque, por ejemplo, se establece que la idoneidad moral, ese es otro problema, se le califica. Entonces tiene una calificación de 0 a 12. Entonces, de repente, si tú concluyes que Inostroza no es muy idóneo moralmente, le pones 2, pero no lo descalificas. Lo que nosotros estamos diciendo es que la idoneidad moral, ¿la tienes o no la tienes? Y si no la tienes, se te descalifica. Por supuesto, considerando la opinión de los miembros de la comisión. Pero no puedes tú darle un puntaje a la idoneidad moral. Ese es otro de los problemas que tenemos y que con un poco de tranquilidad lo podemos resolver. Hay propuestas sobre la mesa para atender ese problema. Pero el actual reglamento no resuelve eso y aprobarlo en estas condiciones va a ser contraproducente para el deseo del Congreso de avanzar rápido en el nombramiento de los miembros del tribunal, porque va a haber mucho cuestionamiento a a las decisiones que estamos tomando. El cronista parlamentario Wilber Huacasi, que es siempre muy enterado, advierte en el Twitter, informando además una declaración que en este momento emite, hace minutos nada más, el congresista Carlos Almerí de Podemos, quien se opone a pasar a un cuarto intermedio este tema, es decir, ahí está la pretensión de aprobarlo hoy a como de lugar, dice que el reglamento para elección de magistrados del TC lo puede entender cualquier alumno de secundaria. Y si usted nos dice que el texto ha sido pasado a la 1:30 de la tarde aproximadamente, yo tengo el texto aquí, he podido revisarlo, y tiene, pues, a ver, ¿cuántas páginas? 26 páginas. Y una de ellas, por ejemplo, señala que
los integrantes de la comisión especial califican de manera individual la evaluación curricular de cada postulante. Los resultados de esta evaluación curricular son publicados en la página web del Congreso, pero no se está considerando en la discusión en este momento en el Congreso que los congresistas individualmente publiquen su calificación, sino simplemente se publican los resultados. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Claro, por ejemplo, eso es bien importante, que las calificaciones de cada uno de los congresistas y en ciertos casos la fundamentación de su voto sea público. No nos interesa digamos, el promedio general, nos interesa también las calificaciones desagregadas y eso lo tenemos que garantizar. Por eso se ha hecho un gran avance, Jaime. Lo penoso de esto es que estábamos avanzando. Se había hecho una convocatoria pública, había habido una buena respuesta y estábamos atendiendo esos pedidos y de repente cambia la decisión y vamos a sacar esto a como dé lugar. Por eso yo creo que la propuesta de mi colega, el congresista Francisco Sagasti, vocero de la bancada morada, de un cuarto intermedio, es lo que corresponde. Él ha pedido tiempo porque él no ha podido ver el reglamento. Entonces dice, oye, qué buen trabajo han hecho, pero déjenme leerlo, déjenme unos días. Y la próxima semana nos reunimos el martes en un pleno especial para adoptar una decisión sobre el reglamento en relación con un proceso que seguramente va a ser el más importante asunto que decía este Congreso, que es la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. Ciertamente una de las más importantes. Claro, estamos hablando de un grueso de congresistas que más o menos ya conocemos y que, por ejemplo, algunos de ellos, entre otras cosas, perlas dirían algunos, pretendían poder reelegirse en la elección que se nos viene, en la elección del próximo año como congresistas, entendiendo que ustedes fueron elegidos para completar este quinquenio y en el caso de los disueltos, como usted, por ejemplo, el jurado permitió una postulación a los congresistas disueltos. Fueron elegidos usted, fue elegido Alberto de Belaunde y me parece que uno más por ahí. Pero hoy el Jurado Nacional de Elecciones ha dicho que no, que se aplica la prohibición de la reelección inmediata de congresistas. ¿Cuál es su parecer en un contexto bastante peliagudo como el que estamos presenciando en estos precisos instantes? Bueno, lo que ha dicho el Tribunal, el Jurado Nacional de Elecciones, ya lo sabíamos, lo sabía todo el mundo. Lo sabía hasta un niño de primaria. Eso sí lo sabía un niño de primaria. Estaba claro que quienes son congresistas en el periodo 16-21 no pueden presentarse a la reelección el año 2021. Aunque hayan sido del Congreso disuelto, ya fueron congresistas de ese periodo. Claro. Entonces, tanto los disueltos como los de nuevo Congreso han sido congresistas del periodo 16-21. No puede ninguno de ellos. Eso lo sabíamos. Era innecesario que lo dijera el tribunal, pero lo interesante acá es la vocación de algunos de insistir, ¿no es cierto?, en hacer realidad algo que no era posible. Yo creo que felizmente que el jurado aclaró las cosas rápido para que no se siguieran alimentando expectativas infundadas, ¿no? Claro, claro. Y es que lo que estaba diciendo justamente, poniéndole contexto a la pregunta, es que, decisiones con este enfoque o con enfoques como el que están procediendo en el Pleno en estos momentos para elegir al caballazo reglamentos para la elección de magistrados del TC, llevan finalmente a una pared, a un bloque, a una barrera que ha sido, hoy por ejemplo, el Jurado Nacional de Elecciones, que ha sido en leyes como la de los peajes y otras que se vienen, declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional. Para que quede claro ante el público, desde su percepción, si es que esto se aprueba esta noche, estaríamos siendo testigos de una elección que incline la balanza a fuerzas políticas que aprueban leyes populistas, leyes inconstitucionales, es decir, podría verse manchada la honorabilidad, la institucionalidad del Tribunal Constitucional si es que se aprueba el reglamento en las condiciones en las que se pretende aprobar esta noche.
Y yo creo que el Congreso tiene que dar las garantías a la opinión pública de que este es un proceso que se está conduciendo adecuadamente. Y si nos apresuramos y tomamos una decisión como la que se quiere tomar, la señal que damos es la contraria, de que aquí se confía en una mayoría de votos y en sacar a como dé lugar un tribunal constitucional a la medida, ¿no es cierto?, de las fuerzas mayoritarias en el Congreso. Y eso sería terrible para la institucionalidad del país, pero va a ser negativo para el Congreso porque va a perder todavía más su legitimidad y eventualmente va a poner en peligro el propio proceso de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. Ya hay una mitad de la población que dice mejor que el próximo Congreso elija. Y este Congreso, por mandato de la Constitución, es el que tiene que elegir, y nosotros en la bancada morada estamos de acuerdo que lo haga, pero queremos que lo haga bien. Y si no lo hace bien, diremos que no lo está haciendo bien. Y de esa manera, sin querer, contribuiremos a que se haga público que el Congreso se está apartando del mandato que tiene, que es elegir, ¿no es cierto?, un tribunal que sea independiente, integrado por gente idónea y por gente competente e íntegra. Pero si el Congreso no le importa, ¿no es cierto?, tener un reglamento adecuado, la señal que da es que en realidad el reglamento le importa poco y cuenta con sus votos para integrar un tribunal constitucional a su gusto. Y eso sería, digamos, muy negativo si logra materializarse. Claro, ciertamente. Seguimos de cerca el debate y, por ejemplo, se pronuncian congresistas como el señor Jorge Pérez de Somos Perú hace unos minutos, diciendo que algunos congresistas, entiendo que en el bloque suyo del Partido Morado, usted, el señor Sagasti, no quieren elegir a magistrados del Tribunal Constitucional. Esa es la respuesta que usted tiene desde aquellos que hoy quieren, a como dé lugar y sin dudas, ni vacilaciones, ni reflexiones, aprobar este reglamento. ¿Es así de verdad? Es decir, ustedes lo que no quieren es que se elijan magistrados hasta, qué sé yo, el próximo quinquenio, hasta que venga un nuevo Congreso. ¿Este Congreso está en condiciones, señor Costa, de aprobar este reglamento? Mire, Jaime, hay una mitad del país que preferiría que el próximo Congreso elija, te repito, ¿no? Nosotros en la bancada morada, ya te lo he dicho, creemos que este Congreso es competente, lo dice la Constitución y tenemos que hacerlo, pero tenemos que hacerlo bien y queremos hacerlo bien. Pero eso es entendido como parte de una estrategia dilatoria, ¿no es cierto?, para demorar la elección del Tribunal Constitucional. Me parece que hay quienes quieren tener un nuevo Tribunal Constitucional a su medida muy rápido porque no quieren enfrentar la barrera institucional que representa un Tribunal Constitucional independiente, porque quieren seguir legislando al margen de la Constitución y quieren seguir legislando sin tomar en cuenta pues la necesidad de los equilibrios fiscales y presupuestales. Eso es lo que está en juego. El Tribunal Constitucional se ha convertido en un obstáculo a esas pretensiones. Y entonces eso incomoda a gente como el colega Pérez Flores. Entiendo que a eso se refiere. Pero yo no me voy por aludido, porque ni yo ni la bancada morada somos de la opinión de que el Congreso no lo haga. Somos de la opinión de que lo haga bien. Y no nos parece una pérdida de tiempo deliberar sobre asuntos tan importantes como estos, sobre todo si no hemos encontrado todavía una respuesta adecuada. Es lo que ha mandado y recomendado hacer el Tribunal Constitucional. Ha dicho, y el Congreso tiene que deliberar, se tiene que discutir adecuadamente. Y lo que ha ocurrido en las últimas 24 horas en relación con el reglamento está reñido con esa recomendación del Tribunal Constitucional. Muy bien, congresista Costa, le agradecemos por habernos atendido en pleno debate. Vamos a estar pendientes y, de ser necesario, abrir esta ventana que está en directo en este momento, pero sin ambiental y sin sonido, sin audio, pero vamos a dejar allí la ventana para no perder de vista esto que ahorita, en estos momentos, en vivo y en directo, directo, se está discutiendo. Gracias, congresista Lino Costa.